amigos televidentes, continuamos. El futuro de la minería. El país es un país minero, tiene opciones. Está con nosotros el ingeniero Leonardo Elizalde, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de EXA, una empresa que se dedica a la minería y que tiene una visión particular. Mucho se habla de estos temas. Hay quienes creen que es un mito, otros dicen no, es una realidad que podría aprovecharse tremendamente. Con los datos en la mano, ¿cuál es el futuro de la minería en el Ecuador? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Gonzalo, saludos a los televidentes. Por muchos años sospechábamos que teníamos un futuro minero. Veíamos los países vecinos y igual decíamos, ¿será posible que Chile tenga minería? Viva de la minería, Perú viva de la minería, Colombia, Brasil, Bolivia. ¿Será Ecuador una isla? Pues no lo fue, pero requirió muchos años para llegar a esa conclusión. ¿Qué hubo de hacerse en el camino para llegar a esa conclusión? Bueno, yo diría que son 40 años de camino, 40 años en que el Estado puso su parte y las compañías han puesto la suya. El Estado comenzó creando unas escuelas de geología y minas para que éstas hagan un mapeamiento general del Ecuador y en base a ese mapeamiento general poder decidir sobre zonas que podrían tener minería. ¿Podemos decir que hoy tenemos información suficiente para catalogar el potencial minero del Ecuador? No lo dudo. De hecho, tenemos ya informaciones probadas a base de perforaciones, que es la última etapa de una exploración. Una exploración toma cerca de 10 años, desde que uno tiene un índice toma 10 años como promedio. ¿Cuál es la vocación minera del Ecuador? ¿En qué minerales, metales, no metales? En fin, descríbanos un poco a grosso modo, desde luego, someramente. Hablemos de la vocación de lo que conocemos, porque el Ecuador tiene todo tipo de minerales, pero en este momento tenemos vocación para aquellos que tenemos a mano, y lo que hemos descubierto sobremanera son recursos de cobre, recursos de oro, recursos de plata y recursos de molibdeno, es lo que tenemos a mano, y de por sí ya esos son los de ver algún futuro. Recursos como para explotarlos y sacar provecho, las empresas, el Estado, el país en general. Recursos para el trato justo de que hablamos, para las comunidades, para el medio ambiente, para el Estado, para los trabajadores. Y eso vamos a hablar también, porque hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar a la gente, pero yo sí quisiera que usted nos ilustre un poco, ¿no? En el caso de Chile, o Perú, que en los últimos años ha tenido, se puede decir, yo no sé, un boom, despegue minero tremendo y ha cambiado su economía, pero ha pasado a niveles importantes en lo económico en el concierto latinoamericano, en parte gracias a la minería, tengo entendido. Absolutamente. De hecho, para ponerle en perspectiva, consideremos, por ejemplo, las exportaciones de Chile, solo en cobre son 36.000 millones de dólares. El Perú hizo el año pasado 17.000 millones de dólares. Sin embargo, hace un esfuerzo extraordinario por acercarse a Chile y competirle. Hace 2 semanas el presidente peruano puso de plata del Perú $1 billón para capturar inversión y consiguió. En menos de 2 semanas consiguió. En el caso de Chile es 10 veces nuestra economía petrolera. Correcto. Y en el caso de Perú, 5 veces. 5 veces, fíjese. Y todavía no ha desarrollado. Es decir, esto no quiere decir que dejemos de lado lo de la economía petrolera, pero podríamos ir paralelamente. Complementando. Claro. Eso, ¿Cómo está el tema de la inversión? Hay quienes dicen, no, es que en el Ecuador se ponen trabas, no, es que en el Ecuador hay bloqueo, no hay seguridad jurídica. ¿Hay perspectivas a su modo de ver para abrir las puertas a la inversión en minería? Yo creo que sí. La primera condición es que tengamos yacimientos, los tenemos. La segunda condición es que tengamos leyes apropiadas. Y las leyes tienen las bases apropiadas. Y ¿Quiénes han querido cuestionar las leyes? ¿Qué decir? Sí, lo han venido cuestionando. Yo creo que tiene una desinformación básica, hay muchas cosas que en la ley están bien, fueron descritas como una de las mejores leyes de Latinoamérica, y hay otras cosas que hay que cambiar, que el Estado, ahora el gobierno está mirando para cambiar. Sí, en algunos meses hablamos de este tema en profundidad, hemos visto el potencial minero, nos hemos quedado nosotros sorprendidos realmente de eso en un seminario que se organizó, pero siempre había esas inquietudes sobre los temas de las comunidades, sobre la presión social y sobre el cuidado ambiental. ¿Cómo manejar una explotación minera, que es la que requiere el Ecuador para incluso salir de la pobreza, diría yo, cambiar su perspectiva económica, cuidando todo esto que también es muy importante, es decir, con este equilibrio, ¿no? Correcto. Hay técnicas por un lado y hay éticas por otro. La combinación de ambos nos permite manejar las circunstancias de manera que sea un trato justo para todos ellos. En el caso de las comunidades cercanas al proyecto normalmente no tienen problemas, porque son las que reciben los beneficios. Es cuando uno se aleja de las comunidades, empieza cierto descontento, porque no conocen los beneficios ni los reciben a veces, entonces el descontento va creciendo en radios cada vez más grandes. En el caso nuestro, por ejemplo, a 200 kilómetros de distancia había cierto descontento. ¿Ustedes están operando en qué zona? Nosotros estamos operando en la frontera de la provincia de Morona, Santiago, con Zamora.
en la cordillera del Cóndor, no operando en el sentido de que tengamos minas. No, pero es la zona de trabajo, nada, digamos, ¿no? De trabajo. Ahora, el mundo compraría los minerales de Ecuador, están los minerales revalorizándose, dicen que el despegue económico de países como la India, la China, todo esto que está pasando en el planeta, ¿no es cierto? Es un momento especial para la minería y, cómo no, para las economías emergentes también. ¿Qué nos dice desde esta perspectiva? Sin ninguna duda. Yo acabo de expectar, la semana pasada, acabo de regresar de China, en una visita que tuvo el presidente, y yo fui con unos empresarios. ¿Usted fue con un grupo de empresarios a la China? Estuve ahí. El presidente Correa. Correcto, y podía expectar de las explicaciones que nos daban el crecimiento. Imagínense un crecimiento que se describe como que se inaugura un edificio de 60 pisos cada día. Entonces, ve usted... China está creciendo hace unos años al 9% cada año, es sorprendente. Es inimaginable. Ahora, están comprando todo, digamos, para ir... ¿Y qué hacen sus edificios? Son metales, son hierro, son cobre, etcétera. De ahí viene esa gran demanda. Y de hecho veíamos en el río, por ejemplo, que circundaba la ciudad, veíamos cómo varias barcazas traían minerales. Entonces, minerales es el corazón del desarrollo de estos países que están creciendo tan excepcionalmente. Nosotros... ¿En el mercado para el mineral ecuatoriano hay? De hecho, en China se manifestaron positivos. Claro, China estaba pidiendo, las grandes compañías chinas, como Minmetals, etcétera, estaban deseosas incluso de conocer sobre el proyecto para ver si invierten en ello, y invierten cantidades grandes. Ingeniero Elizalde, ¿cómo damos aquello de lo que hablamos un rato, el marco adecuado en cuanto a la seguridad jurídica y, cómo no, el cumplimiento de los temas ambientales, de los temas de las comunidades? ¿Para qué desequilibrio? Yo creo que el desarrollo sin explotación, en el caso del petróleo, de la electricidad, de la minería, es imposible. En la explotación per se tampoco se puede tolerar porque devasta, pero sí hay manera de convivir civilizadamente, sacarle partido para que nuestras futuras generaciones tengan provecho, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, no podemos vivir sin eso, a menos que vayamos a importar grandes cantidades y hallemos otros recursos. Pero yo voy más allá. Yo creo que a pesar de los estigmas que se ha puesto sobre la minería moderna, la minería tecnificada, la minería con los cuidados requeridos, es una oportunidad para el medio ambiente. Mire que una mina como la nuestra se desarrollaría en aproximadamente 2 fincas del lugar. 2 fincas serían las más cuidadas medioambientalmente. Sin embargo, retiraría de las manos de miles de personas motosierras, salvarían millones de hectáreas en el oriente. La deforestación se acabaría porque hay gente que se va a dedicar a este tema. Tiene que trabajar, pues. Además, hay una cosa que usted acaba de mencionar, es decir, si la minería está tecnificada y si son empresas legalmente constituidas, tienen unas normas que observar. Y de hecho hay normas incluso internacionales, ¿no? De los accionistas internacionales, porque las grandes empresas mineras, las más son hechas con un gran capital que viene de afuera, ¿no? Son capital de riesgo, de alto riesgo, y evidentemente... ¿Son exigentes en las normas ambientales? Absolutamente, sobre todo las normas nacionales son de alta exigencia, pero son las exigencias incluso tenemos, y nosotros capacitamos a la gente para hacer su propia veeduría social, o sea que no solo tengan que recibir del Estado los reportes que corresponden, sino ellos mismos puedan verificarlo. ¿Y cómo superamos las expectativas que hay? Porque alguien podría decir, no hay un producto, un gobierno con corte político que tiene, a lo mejor no es proclive a abrir la inversión minera. Otros dicen, no, ya van a ver que por ahí se puede avanzar. ¿Cómo superar estas trabas que podría haber en materia de seguridad jurídica y en los bloqueos que eventualmente la actividad minera pueda tener? ¿Para qué? Para que todos saquemos provecho de esta actividad. Todo tiene que ver con el diálogo. Yo estoy absolutamente convencido, si tenemos la oportunidad de dialogar, incluso con los sectores más extremos o radicales contra la minería, podemos probarles que la minería es una oportunidad para ¿Ha dialogado con las autoridades del gobierno usted? ¿Ha tenido oportunidad? Sí, he tenido oportunidad. ¿Cómo mira usted? ¿Hay apertura? Yo entiendo que ellos buscan toda la seguridad que se requiere. Pero sí hay apertura. El presidente está bien, ¿no? Es muy correcto, legítima. ¿Cumplir las leyes? Absolutamente. El presidente manifestó que un sí a la minería responsable, sí a la minería que cuida el medio ambiente, sí a la minería que trata con las comunidades y sirve sus necesidades, sí a la minería que va con los trabajadores. ¿Y qué es lo mismo que hace entonces para despegar? Porque Perú está llevándose cantidad de dinero ahí todo el tiempo, Chile, todos los países que tienen minería, y nosotros como que estamos muriéndonos de sed junto a la fuente. Lo que nos pasa con la energía hidroeléctrica, lo que nos pasa con tantas cosas, fíjese. Evidentemente, se necesita una decisión consensuada política, y ahora hay un actor muy importante que es la Asamblea Constituyente. Tenemos que convencer, y estamos seguros que después de recibir las explicaciones necesarias, la gente ahí consolidará el marco legal.
que ya tenemos. ¿Ustedes van a hacer un trabajo de ilustración o por lo menos de intercambio de criterios, sustento técnico a los asambleístas? Tenemos que hacerlo, porque si no, sin la tradición minera, nosotros no tenemos tradición minera, los asambleístas pueden tal vez pensar equivocadamente sobre la minería. Muchas gracias, el ingeniero Leonardo Elizalde. Él es vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa EXA, Ecocorriente Sociedad Anónima. Gracias por la gentil atención y hasta la próxima.